Animar un logo parece una tarea sencilla, pero se debe hacer un análisis gráfico visual que básicamente consiste en saber cómo están compuestas sus formas, trazos o elementos. Para ello no hay un principio que determine cómo hacerlo, sino que al contrario todo parte de la idea que tengas en mente y del análisis que se haga. Partiendo de lo anterior, voy a analizar la forma de este logo y con ello voy a determinar el cómo hacerlo. Analizar consiste en saber qué trazos van a ser animados, en qué dirección y en qué forma. Tengo en mente emplear las opciones de recortar trazados y máscara de capas en After Effects. Eso significa que serán mis herramientas básicas de inicio para darle movimiento al logo, y así animar hasta el último trazo de cada elemento que ayuden a dar forma al logo. Hago un nuevo documento de Illustrator con las proporciones que tendrá el video final, esto es 1920-1080. Lo siguiente sería ubicar y centrar el logo al tamaño y la proporción de la composición. Considero importante este procedimiento para luego no tener que modificar detalles en el logo. Tomaré de ejemplo este logo, lo desagrupo para tener cada trazo de manera independiente y así facilitar la ubicación de cada trazo en su respectiva capa. Es obvio, pero si se fijan, cada trazo está en una capa distinta, lo que facilita la organización y su posterior animación. Lo guardo normalmente como documento de Illustrator y ahora pasamos a After Effects. Si realizamos bien el procedimiento en Illustrator, no tendríamos problemas a la hora de importar el archivo. Abro el documento de Illustrator como composición manteniendo el tamaño de capas. Esta opción nos respeta la cantidad de capas hechas en Illustrator. Dependiendo del número de capas que hayamos creado en Illustrator, la composición en After Effects se verá un poco engorrosa, por lo que recomiendo nombrar cada capa para así no perder el rumbo de la animación. Me aseguro que la composición tenga un tiempo de entre 5 a 6 segundos, para ello clic derecho, ajuste de composición y ajusto el tiempo. Voy a utilizar recortar trazados y máscara de capas para darle al logo ese estilo de simplicidad. Animaré cada trazo que forma el logo hasta el nombre. Animar cada trazo es lo que hace atractivo el resultado final, ya que armamos como un rompecabezas todos los elementos gráficos que conforman el logo. Con el análisis que había hecho, diría que casi es intuitivo la forma de animar el logo, es decir, ajustando posición, escala, rotación, según sea necesario y de manera que permita visualizar lógicamente y con sentido la orientación de cada elemento animado. A partir de aquí solo es cuestión de crear fotogramas en relación y orientación, crear formas a partir de capa vectorial si se requiere, crear máscara de capa, renombrar, cambiar de color capa, o sea, un flujo de trabajo normal en After Effects. No es que haya un procedimiento especial en ello. Ya puedo apreciar de mejor manera la animación del símbolo, tal y como me la había imaginado, y del cual había hecho un análisis de cómo hacerlo. Al referirme a la animación en relación y orientación al trazo, quiero decir que cada trazo vaya en dirección correcta, y que al final la unificación de todos los trazos animados den forma o armen el logo. A los fotogramas creados les doy desaceleración y aceleración suave, y modifico sus curvas de manera que la animación quede lo más suave posible. En el proceso de la animación del logo voy ajustando los fotogramas de manera que un trazo no llegue a destiempo. La idea no es ver cómo llega cada trazo a su fotograma final de animación, sino que todos los trazos en simultáneo formen el logo y que éste se vea fluido y limpio.
por decirlo de alguna manera. Reflexionemos un poco. ¿Por qué tanta dedicación en la animación de un logo? En actuales momentos donde se necesitan las cosas de manera rápida, lo más fácil sería acudir a ciertas páginas web que diseñan logos, a otras páginas que por medio de plugins y proyectos preestablecidos animan logos, aplicando transparencias por aquí, posición y rotación por allá. Pero ¿dónde queda el análisis? La personalización de un logo no consiste en cambiar color, tipografía, audio a voluntad y a gusto. El lema "hazlo como un profesional" es el enganche para tratar de sistematizar y reemplazar un trabajo donde la experiencia son puntos claves en el proceso. Y aunque lo expuesto sea de mucha ayuda para determinadas personas, para otras sin duda acudir a un profesional sea lo más recomendable, para así no esperar un logo que sea igual a otro y que solo cambia el nombre. Adicional a la animación que tienen los trazos que forman el símbolo, he creado otros trazos en paralelo al logo para que acompañen su recorrido. Esto para generar dinamismo y reforzar la dirección que le he dado al logo. Bien, ya tengo lista la animación del símbolo. Realmente ha quedado mejor de lo que esperaba, ya que he ido quitando y añadiendo trazos según he ido avanzando en la animación para darle ese estilo dinámico y moderno. Animando el nombre y el tagline del logo, me di cuenta que el símbolo ya tenía varios trazos animados, por lo que si animaba el nombre con más trazos o máscara de capas, se tornaría pesado visualmente hablando. Entonces dejé que el símbolo se llevara el protagonismo y solo consideré animar en transparencia los elementos faltantes. Este aspecto de tomar en cuenta qué elementos se van a animar y de qué forma le otorgan seriedad y simplicidad a la animación. No podría animar un logo con estilo cartoon si aquello no reflejaría los valores que intento transmitir, por lo que debo cuidar ese aspecto en particular. Hemos llegado al final del video, espero que este contenido haya sido de utilidad. La finalidad del mismo es entender el proceso que se lleva a cabo en la animación de un logo en un contexto general, entendiendo que cada logo tendrá un mismo proceso, empleando las mismas técnicas pero con resultados diferentes. Espero me apoyes comentando, compartiendo, dando me gusta, aquello me motiva a seguir creando contenido más elaborado, el cual nos permita ir agrandando esta curva de aprendizaje. Por cierto, el logo le pertenece a Entorno Arquitectura, cliente al cual he podido dar esta solución gráfica. Al igual que todos los logos aquí presentados le pertenecen a sus respectivos clientes. Si quieres ver más diseños, visita mi perfil de Instagram. Conmigo será hasta un próximo video. Nos vemos.